Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Hoy vamos a ver también un tema muy interesante que nos va a ayudar para fortalecer sobre todo nuestra escritura y que corresponde al uso de las comillas. A veces yo sé que ustedes han visto que usamos constantemente las comillas, pero empieza a generarnos muchas dudas. ¿Cuándo la usamos? ¿Cómo la debemos usar? ¿Será que la estamos usando bien? ¿Para qué me sirven? Pues bien, para resolver todas esas dudas que podemos tener sobre el uso de las comillas, los invito a ver este videito, pero sobre todo a grabar estas reglas importantes para nuestra vida, para nuestra correcta escritura. Acuérdate que la forma en que nosotros escribimos, ¿cierto? Es una forma de mostrarnos ante los demás. Y quien escribe bien demuestra que sabe muchas cosas y que lo hace muy bien y que está pensando siempre en hacer las cosas exitosamente. ¿Para qué se usan las comillas? Las comillas tienen diferentes usos. Uno de sus usos es que se utilizan para citar palabras o ideas de otras personas. Cuando hay cosas que no hemos dicho nosotros, sino que las mencionaron otras personas, pues tenemos que evidentemente usar las comillas, porque es una manera como de decir que eso no fue dicho por mí, fue dicho por otra persona. Entonces es sumamente importante que cuando tú vayas a mencionar palabras que no son dichas por ti, pues las coloques entre comillas. Y de esta manera estás haciendo algo muy bien porque estás indicando que esas palabras son de otra persona. Veamos ejemplos para entender cómo lo debemos hacer. ¿Listo? Bueno, mira, por ejemplo, dice, en su famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes hizo decir a su protagonista, como estas palabras, ¿cierto? Corresponden, ¿cierto? A Miguel de Cervantes Saavedra, pues por eso la abrimos comillas para indicar que esas palabras fueron mencionadas por él. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse en los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. ¿Ven qué bonitas palabras? Muy bien, pues las colocamos dentro de comillas precisamente para indicar que son palabras mencionadas por otra persona. Muy, muy fácil. Eso está muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Napoleón declaró, ojo, como vamos a indicar las palabras de Napoleón, pues nosotros abrimos automáticamente las comillas. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Y cerramos comillas. Quiere decir que esta frase que está entre comillas ha sido mencionada por Napoleón. Estaba planteando una férrea postura. Ahí en ese es un complemento, pero lo que yo coloco entre las comillas, pues precisamente son las palabras que mencionó Napoleón. ¿Listo? Entonces está muy fácil. Las palabras de Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Miren que estas palabras que fueron mencionadas por él, automáticamente las colocamos dentro de comillas para indicar precisamente que han sido mencionadas por él. ¿Listo? En el artículo del periódico señalaban que, y ahí abren comillas, ¿por qué abren las comillas o por qué colocamos las comillas? Para indicar, ¿cierto?, que eso fue lo que estaba dentro de ese periódico, ¿cierto? La policía allanó la casa de los sospechosos. Estas palabras, como no son mencionadas por nosotros, sino hacen parte de un periódico, entonces las colocamos dentro de comillas. Muy fácil. Bien, entonces acuérdate en ese primer uso que acabamos de ver que las comillas las utilizamos siempre que queramos colocar una frase que no nos corresponde, que no ha sido mencionada por nosotros, sino ha sido mencionada por otras personas. Cuando yo digo mi mamá me dijo, abro comillas,
pórtate bien, cierro comillas. En ese caso, ¿cierto? Como son palabras que me dijo mi mamá, automáticamente tengo que hacerlo entre comillas. Si fuera algo dicho por mí, me siento muy feliz, no necesito usar comillas. Pero si al contrario, otra persona quiere decir lo que acabo de decir, tiene que usar comillas. Por ejemplo, tendría que decir, la profesora Liliana dijo, abro comillas, me siento muy feliz, cierro comillas. ¿Ven? Entonces, cuando quieran mencionar las palabras de otra persona, siempre usa las comillas. Indica respeto y además indica que sabes muy bien respetar las palabras de otra persona. Eso también se llaman derechos de autor. ¿Listo? Vamos con el siguiente uso. Pues el siguiente uso también es muy interesante porque las comillas se utilizan para escribir refranes. Acordémonos que nosotros conocemos muchos refranes, ¿cierto? Y casi todo el tiempo los estamos usando en nuestra cotidianidad. Cuando uses algún refrán o lo quieras mencionar, pues trata de hacerlo dentro de comillas para indicar que precisamente se trata de un refrán. Veamos este refrán. En boca cerrada no entran moscas y precisamente lo coloco entre comillas, ¿cierto? Para indicar que es un refrán. En boca cerrada no entran moscas. ¿Cuándo no colocas las comillas? Cuando si de pronto en el mismo texto estás explicando, ¿cierto? Y si tú explicas dentro del mismo texto el significado del refrán, entonces no necesitas colocar las comillas. Pero si tú dices, bueno, su papá le dijo, abre comillas, en boca cerrada no entran moscas, ¿ves? Porque es un refrán, debo colocarlo dentro de comillas. Veamos otros casos. A palabras necias, oídos sordos. Otro refrán y por eso le colocamos comillas. Comillas al inicio, comillas al final. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo. Mira este refrán. Quien ríe de último, ríe mejor. Este refrán sí que lo usamos bastante, ¿cierto? Y también colocamos las comillas al inicio y al final. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acuérdate que en el anterior uso utilizábamos las comillas cuando nosotros queremos señalar un refrán. También podemos utilizar las comillas y debemos utilizarlas en este aspecto muy importante cuando resaltamos los apodos o sobrenombres de alguien. Aunque no nos gusten mucho los apodos, hay apodos o sobrenombres que se convierten bastante famosos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los de los actores, que son esos seudónimos o esos sobrenombres que ellos se colocan y de alguna manera los convierten en famosos. Nosotros conocemos a Shakira, ¿cierto? Conocemos a James, conocemos el Gol de Oro. Entonces, automáticamente cuando escuchamos ese tipo de seudónimos o sobrenombres, pues reconocemos a las personas, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos dicen la guarachera de Cali, ay, entonces ya sabemos de quién se trata. Y es importante indicar que si yo me estoy refiriendo no al nombre propio, sino al seudónimo, pues debo utilizar las comillas. Mira este ejemplo. Carlos, el pibe. Recordemos que a Carlos Valderrama se le dice el pibe. Entonces, como yo voy a mencionar el seudónimo, el nombre o el sobrenombre, por decirlo así, de él, el pibe, que así se le conoce, lo coloco entre comillas. ¿Listo? Fue un excelente jugador. Esto es una señal de respeto. ¿Listo? Bueno, vamos con otro. Por ejemplo, cuando decimos el rey del pop. Lo coloco entre comillas porque es el seudónimo o es la manera en que nosotros conocemos a Michael Jackson. Y debemos colocarlo entre comillas, ¿cierto? Porque estamos hablando de su seudónimo, no de su nombre propio. ¿Listo? Otro ejemplo. La reina de YouTube. ¿Quién es? Lady Gaga. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú ya sabes quién es la reina de YouTube. Pero, ¿cierto? Estas comillas te sirven para escribir correctamente e indicar que efectivamente así se. Pues bien, siempre que utilices o quieras mencionar el seudónimo de alguien, debes entonces colocarlo entre comillas. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente uso. Se utilizan las comillas también para referirse, ojo, a una palabra o resaltar una palabra extranjera o de otro idioma. A veces nosotros utilizamos palabras que no son propiamente de nuestro lenguaje, ¿cierto? Pero de alguna forma ya las conocemos y nos hemos familiarizado. Cuando yo quiero como indicar esa palabra, lo debo hacer entre comillas.
Veamos ejemplos para entenderlo muy bien. Mira, en este ejemplo dicen que la palabra arroz contiene todas las letras porque va de la A la Z. ¿Por qué utilicé las comillas acá? Porque estoy indicando una palabra, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero seleccionar o especificar acerca de una palabra, por ejemplo, cuando yo quiero corregir una palabra, no sé si ustedes lo han notado que a veces yo se las coloco entre comillas en el chat. ¿Por qué? Precisamente porque estoy indicando la palabra. ¿Listo? Entonces yo digo, la palabra debían, ¿cierto? Se escribe con B. O la palabra había, entre comillas, se escribe con B. ¿Listo? Entonces ahí, cuando tú quieras indicar o precisar como en relación a un término o algo así, lo tienes que hacer entre comillas. ¿Listo? Está muy fácil. Mira esta, mamarracho, entre comillas. No es una palabra adecuada para una tesis de graduación, ¿ves? Entonces las coloco entre comillas para indicar el término, ¿cierto? Si yo quiero indicar o precisar que no es adecuada, lo coloco entre comillas, ¿listo? Eso me ayuda bastante, con eso también estoy indicando y sé que expreso muy bien, utilizo muy bien el lenguaje. En el anterior nosotros teníamos, ¿cierto? El jabón. Bueno, vamos a mirar este. La globalización es un término que se utiliza solo desde hace unas décadas. Entonces la palabra globalización la colocamos entre comillas precisamente para indicar el término, para indicar la palabra. ¿Listo? Ahora mira lo que te decía con las palabras extranjeras. También nosotros lo podemos colocar entre comillas porque precisamente no pertenecen a nuestro lenguaje. Mira, no somos best friends ni nada parecido. Y coloco el término que está en inglés justo entre comillas para indicar precisamente ese término o relacionar. Entonces, eso también es muy importante. Siempre hablaban de how could. Entonces, como eso está en inglés, pues debo colocarlo entre comillas. Pero nunca habían ido a un desfile de modas. Entonces ahí, como este término no es propio de nuestro lenguaje, lo indico entre comillas. ¿Listo? Es una manera también de respetar. ¿Cuándo más puedo utilizar las comillas? Utiliza las comillas cuando indicas una palabra o una expresión en tono irónico. A veces nosotros decimos ciertas cosas en tono irónico. Veamos este ejemplo. Ahora tu trabajo es mirar televisión todo el día. Está en tono irónico porque en realidad le está diciendo como que ahora ese es tu trabajo, ver televisión todo el día. Eso es en tono irónico. Como está en tono irónico, pues lo coloco entre comillas. Él cree que poner límites entre comillas es gritarle a los niños. Entonces este término lo coloco entre comillas precisamente porque lo estoy diciendo en ese tono irónico. Él cree que poner límites, comillas, es gritarle a los niños. ¿Listo? Muy bien, vamos muy bien y vamos entendiendo muy bien los usos de las comillas. ¿Cuándo más la podemos utilizar? Ojo, cuando se utiliza para citar títulos. Entonces, si yo voy a mencionar el título de algo, ¿cierto? Utilizo las comillas. El cuento, abro comillas, la gallina degollada, cierro comillas, fue escrito por Horacio Quiroga. Como aquí yo quiero indicar el título del libro, lo hago entre comillas. ¿Listo? La noche boca arriba, esto está entre comillas porque es el título. Es un cuento aterrador. ¿Ven? La noche boca arriba lo coloco entre comillas porque es precisamente el título del libro. Mi capítulo favorito del libro fue Formas de alcanzar tus objetivos. Ahí esa parte del libro, que probablemente es un subtítulo del libro, pues lo coloco entre comillas precisamente para indicar, ¿cierto? Que hace parte de un serial completo, de un libro completo. Lo que dice el autor se contradice con el artículo La docencia en Argentina. Entonces, mira, el título del artículo es La docencia en Argentina. Por eso lo colocamos dentro de comillas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Mi chiquito, recordemos de manera especial entonces que las comillas se utilizan, ¿cierto?, para reproducir literalmente o para mencionar las palabras que han sido dichas por otra persona. Acuérdate que siempre nosotros esas palabras las colocamos entre comillas. Antonio dijo, debes de creer a tus compañeros.
Eso que dijo él, entre comillas, para indicar las palabras extranjeras o cuando queremos precisar en una palabra.